tardes. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Chile. Cuando hablamos de métricas, a algunos les puede sonar aburrido, y si no les suena aburrido, les puede sonar que es un proceso que se puede implementar en la empresa. Lo interesante de todos estos modelos que hay de métricas, de diferentes tendencias, es que sirven también para construir movimientos. Y para que este movimiento en la nueva economía crezca, necesitamos generar relaciones simbióticas. Generalmente, a mí una de las cosas que la principal pregunta que me hacen cuando le voy a contar a la gente de las empresas B, oye, ¿cuál es la diferencia de las empresas B con el movimiento de la responsabilidad social empresarial, con la economía circular, con la economía del bien común y con diferentes tendencias de la nueva economía? Existe una lógica que tenemos que operar desde la diferencia. Y al principio yo pisaba el palito, de todas maneras lo pisaba, y empezaba a explicar y me iba por la intelectual, después me iba por la emocional, y al final fuimos cambiando el discurso. Y el problema no es que hay que encontrar diferencias, es cómo vamos construyendo desde la convergencia. Entonces, la primera invitación es esa, está lleno de tendencias. Y el paradigma de la nueva economía se puede explicar desde la convergencia y desde la emergencia. Desde la convergencia, que desde la revolución industrial hasta ahora, el paradigma de empresa ha ido evolucionando. Y ya no solo nos conformamos con maximizar la utilidad del accionista, sino también en cómo vamos generando impactos positivos en las personas y el medio ambiente y cómo eso se hace un compromiso formal de la empresa. Y por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil también han ido evolucionando a que ya sus modelos de negocio no solo se basan en un sistema de membresía o donaciones, sino que también tienen que usar las fuerzas del mercado para resolver problemas sociales y ambientales. Y ahí se va generando esa convergencia natural entre el mundo empresarial más tradicional y el mundo de la sociedad civil. Y a eso se les llama las organizaciones híbridas. Organizaciones o empresas que buscan lo mejor de la sociedad civil y lo mejor de la empresa también. Pero para mí lo más impresionante de todo, que por el trabajo que tengo, me ha tocado reunirme con, yo diría, en 4 años con más de 5.000 emprendedores. Y hay un fenómeno de la emergencia que los emprendedores y para los universitarios, el hacerse empresa B, por ejemplo, es sentido común. O sea, no hay ninguna opción de hacer empresa de una manera distinta. Entonces también tenemos que reconocer que está emergiendo un nuevo fenómeno desde el mundo del emprendimiento, desde las bases. Yo que estoy en el directorio de la ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile, que somos 26.000 socios, hay muchísimos que crean su empresa también con esta lógica. Entonces tenemos infinitas tendencias de la nueva economía. ¿Quién ha escuchado la economía del bien común, por ejemplo? ¿Además? Bueno, la economía circular, todo. De las empresas B, ¿quién ha escuchado las empresas B? ¿Quién ha escuchado la economía colaborativa? De la banca ética. Y hay muchas más. Acá se me olvidan varias que no puse que son fundamentales, como todo lo que está haciendo el Pacto Global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo el movimiento del valor compartido también, etcétera. Son diferentes tendencias que tienen un mismo propósito, hacer un cambio de conciencia y cambiar el paradigma empresarial. Y lo interesante no es que vayamos generando sectores lineales de este tipo de tendencias que no conversen entre ellos. Y eso es lo que yo les vengo a contar. Les vengo a contar de una experiencia muy interesante que hicimos en Río de Janeiro, que es una alianza público-privada, sociedad civil, donde nos juntamos con la Ellen MacArthur Foundation e integramos las métricas por las cuales se miden las empresas B con las métricas de la economía circular. ¿Y por qué pongo todos estos logos? Porque está el desafío también y la oportunidad de ir integrando estas diferentes métricas que aplican para muchos tipos de empresas. ¿Ya? Obviamente la banca ética está pensada en la industria financiera, en cómo cambiar el espíritu, el corazón de la industria financiera. Pero la economía colaborativa se puede aplicar a diferentes tipos de industrias. La economía circular, uno cae en el error de pensar que la economía circular es solamente para empresas productivas. No es así. Cualquier tipo de empresa puede sumarse a los principios detrás de la economía circular. Pero yo hoy día vengo a hablar principalmente de esta integración que hicimos entre la economía circular y la lógica de las empresas B. Para quienes no sepan, las empresas B cumplen 4 elementos clave.
El primero es que definen que tienen un propósito que busca generar un impacto positivo en las personas y el medio ambiente. Y no solamente maximizar el retorno financiero de sus accionistas. No solamente, porque también sí. Segundo, las empresas B hacen un cambio de estatuto. Se comprometen de manera vinculante para que ese propósito se cumpla. Tercero, pasan por un proceso de certificación que evalúa a las empresas B en los ámbitos que están ahí atrás. Gobernanza, prácticas laborales, prácticas ambientales, relación con la comunidad y modelo de negocio. Evalúa las diferentes dimensiones de la empresa. Tú no puedes ser un producto B, no puedes ser un servicio B. Se evalúa toda la empresa. Y por ejemplo, para que vean a la economía del bien común, también se evalúa a toda la empresa, pero en base a los valores de la empresa. La empresa B quizás tiene una visión un poco más racional de cuáles son las dimensiones de la empresa. En la economía del bien común, que también lo invito a revisar, tiene una visión más profunda sobre cuáles debieran ser los valores fundamentales que debiera acuñar todo tipo de empresa en el mundo. Y por último, y que es algo que nos interesa mucho, es cómo desde la comunidad de empresas B podemos construir una relación de interdependencia. Pero la empresa B es un camino, no un sello de perfección, es un compromiso. Y transformarse en empresa B es el comienzo de este camino, no es suficiente. Seríamos muy autocomplacientes si dijéramos, yo como empresa B la hice. Y ahí viene el interés también de ir integrando todas las tendencias que les comenté, las diferentes métricas, porque uno sube en el estándar del mundo empresarial, construyen credibilidad, construyen masa crítica, construyen, y al final del día construyen poder. Y como decía el hombre araña, me corrigieron, me dijeron que era el tío del hombre araña, pero no importa, que grandes poderes traen grandes responsabilidades. Y la única forma de que el paradigma empresarial agarre más fuerza y que podamos construir un nuevo paradigma es integrando las diferentes métricas. Pero no solamente desde la empresa, y eso es fundamental que lo entendamos. También necesitamos promover estas tendencias desde el mundo público. Y acá hay un caso súper concreto que lo estamos haciendo con el municipio de Río de Janeiro. El municipio de Río de Janeiro, bajo el marco de las 100 ciudades resilientes financiado por la Fundación Rockefeller, ¿quién ha escuchado eso? ¿No? Bueno, la Fundación Rockefeller invierte hace 3 años $100 millones para instalar la oficina de resiliencia en 100 municipios diferentes del mundo. En América Latina hay 6 o 7 ciudades que son consideradas ciudades resilientes. Está Buenos Aires, está Quito, está Rosario, está Ciudad de México, está Río de Janeiro, y Santiago se tomó como región, como área metropolitana. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que los municipios diseñan una hoja de ruta, definen cuáles son las prioridades de resiliencia en la ciudad. Y resiliencia entendido como un concepto muy amplio, puede ser inmigración, desastres naturales, residuos, etc., seguridad. Y en base a eso empiezan diseñan esa hoja de ruta y la empiezan a implementar. Entonces el municipio de Río, que fue los primeros en el mundo que se suman a este programa de las ciudades resilientes, donde se instala capacidad, la Rockefeller compromete $1 millón, se contratan personas y empiezan a jugar un rol activo desde el municipio. Ellos en una reunión nos llaman y nos dicen, ¿qué pasaría si es que invitamos a infinitas empresas de la ciudad a que se midan y que ellos mismos se hagan cargo de los problemas de la ciudad para que desde la comunidad empresarial hagamos de Río una ciudad más resiliente? Y nosotros dijimos, extraordinario, hagámoslo, pero no lo hagamos solo con Sistema B. Acá estamos hablando de una coalición entre diferentes tendencias, estamos hablando donde necesitamos a la sociedad civil, necesitamos organismos multilaterales, necesitamos obviamente empresas icónicas que movilicen a muchas. Dijimos, hagámoslo con la Fundación Ellen MacArthur para empezar y después vamos sumando a otras tendencias. Entonces, como saben, la Fundación Ellen MacArthur lo que hace es acelerar la transición hacia una nueva economía, una visión casi idéntica a la nuestra. Yo les recomiendo que entren a la página web, debe ser de las páginas web más notables que he visto en mi vida,
la cantidad de información, de recursos, de videos, de papers que tiene impresionante, un ejemplo a seguir. Entonces, por primera vez, integramos nuestra evaluación B, que lo que juega a favor, que nuestra evaluación B es una plataforma tecnológica que es gratis, que es online, que se adapta según tamaño, rubro y territorio de la empresa. Y dijimos, la evaluación B no es suficiente para esto, porque para Río la prioridad número 1 era también cómo la comunidad empresarial se puede hacer cargo de problemáticas donde la economía circular puede dar soluciones. Ese es el consorcio que armamos. Si se fijan ahí, hay organismos multilaterales, hay organizaciones de la sociedad civil, están las empresas brasileras que son parte de la comunidad de economía circular, por ejemplo Natura, y lo que es muy interesante que contaba Fernando, y que acá hay una relación simbiótica natural. Fairphone es empresa B, Ecover es empresa B, Natura, que es el emblema de la comunidad de economía circular en Brasil, es empresa B. Entonces hay una complementariedad notable. Entonces nos juntamos y lo primero que dijimos fue declarar, acá no queremos que las empresas de Río se certifiquen como empresa B. Queremos que se midan, que estén dispuestas a medirse y a comunicar cuáles son sus impactos positivos y negativos, que se hagan de alguna manera vulnerables. Y por otro lado, lo que es muy notable es que todo lo que contaba Gonzalo tiene un efecto exponencial si hacemos una comunidad de empresas que se ayude entre ellas para que puedan ir mejorando de manera permanente en el tiempo. Entonces nuestro desafío era que 300 empresas de la ciudad de Río, en esta primera versión de Río más B, se midieran y después con esas 300 empresas generáramos una comunidad de apoyo en base a los intereses de cada una de las empresas, en base a la hoja de ruta que querían mejorar en temáticas sociales y ambientales, cosa de que este proceso para hacer más B y para hacer más circular fuera permanente en el tiempo, fuera un camino, fuera un proceso y no fuera un suceso. Entonces invitamos a las empresas a que fueran responsables localmente, a que visibilizáramos desde la empresa las problemáticas, pero principalmente a que existiera una actitud colaborativa. Imagínense lo que les estoy contando. Uno muchas veces puede decir, métricas es para mejorar mi empresa. Acá nosotros estamos tratando ya en las métricas a construir movimiento. Eso es lo potente de las métricas, porque el primer paso para mejorar es poder sacarte una foto. Y si tú esa foto que te sacas, te la sacas con otros, pierdes el pudor de mejorar, porque genera un grupo de contención con muchos y el efecto exponencial de mejora es gigante. Entonces llamamos a todo el sector privado de la zona metropolitana de Río y lo invitamos a medir sus impactos sociales y ambientales. Entonces las empresas se empezaron a medir con la evaluación B, resumida. Tú para hacerte empresa B es un proceso que mide 140, son 140 preguntas más o menos que se le hace a la empresa, entre 120 y 170 dependiendo del tamaño, rubro y territorio de la empresa. Y la evaluación B resumida son 50 preguntas, que un proxy, si tú sacas un puntaje en la evaluación B resumida, eso se puede extrapolar a la evaluación B alargada. Pero además agregamos métricas de la economía circular. Y la gracia de esto, como les decía, es que online, es gratis, es un bien público, cualquiera lo puede hacer y nosotros declaramos explícitamente que no queríamos que las empresas se certificaran, simplemente que se midieran. Entonces esta evaluación de Río más B, creamos una plataforma especial donde las empresas se medían en su gobernanza, en sus prácticas laborales, en sus prácticas ambientales, las prácticas con la comunidad, su modelo de negocio, que tiene mucha relación con la economía circular, y un pool de indicadores de circularidad. Esa es la página, hoy día está en portugués y inglés, pero yo les recomiendo que entren, porque esta aproximación sobre una relación simbiótica entre empresa B y economía circular, yo creo que un buen caso el de Río. Y todavía está, obviamente ya cerramos el proceso, ya más de 400 empresas participaron de este proceso, pero sigue la plataforma abierta y ahí ustedes van a poder ver pregunta por pregunta cuáles son las métricas que se sometieron estas empresas respecto en este programa. Entonces, por ejemplo, la evaluación B habla en gobernanza, temas de accountability y transparencia, en prácticas laborales, el clima interno, cómo están las remuneraciones, los ratios de sueldos más altos con sueldos más bajos, el desarrollo profesional, la flexibilidad laboral,
incentivos más allá de los incentivos monetarios, la participación en la propiedad de la empresa, etc. A nivel de comunidad, los proveedores, quiénes son los proveedores, quiénes son las comunidades locales, etc. A nivel ambiental, si la empresa tiene prácticas de eficiencia energética o eficiencia hídrica, etc. Y a nivel de modelo de negocios, cuáles son los impactos positivos y o negativos que genera la empresa desde los productos y servicios que vende. Y a nivel de indicadores de circularidad, no se los voy a leer todos, pero eran 12 preguntas, o sea, casi el 20-25% de este programa incorporaba métricas de circularidad, indicadores de circularidad, entonces muy relacionado a los insumos. Por ejemplo, ¿cuántos insumos provienen de material reciclado? O a nivel de reciclaje, ¿cuán eficientes son los procesos de reciclaje utilizados para producir insumos reciclados? A nivel de usabilidad, ¿cuán durable es el producto? ¿Ya? ¿Y cuáles son los impactos que genera? Ahí me faltó el D con inglés. En destino, ¿qué porcentaje de los productos y empaques vendidos por la empresa son reciclados o reutilizados al final de su vida útil y así? Entonces, el potencial de la economía circular en Chile es gigante, especialmente si es parte de este proceso colaborativo, ¿ya? Y lo que estamos tratando de hacer hoy día, la economía circular, probablemente en la vedette, mucha gente está empezando a hablar de la economía circular. Y el potencial es grande porque es simple, es aplicable a todo tipo de empresa, productiva y de servicio, grande y chica, de Putre a la Antártida. Debería haber dicho de Groenlandia a la Antártida. Acá les voy a dejar un video Río Más B, pónganlo despacio porque está en portugués. Bájenlo un poquito y les voy a ir contando. Este era como el teaser de la invitación que hacía el municipio de Río, junto a Sistema B y la Ellen MacArthur Foundation y un grupo multilaterales a las empresas de la ciudad. Esto se pasó en televisión abierta, las organizaciones empresariales de Brasil, como la SOFOFA, Acción RCE, el Pacto Global, etcétera, invitaron, se sumaron a esta causa. El Instituto Ethos, que es como Acción RCE, etcétera, se sumaron y empezaron empresas de esas redes a participar de este programa. Entonces acá un poco lo que hice este video es los problemas sociales y ambientales que hay en la ciudad son gigantescos. Estos son los problemas de la ciudad de Río, entonces empiezan a hablar de segregación espacial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando lanzamos, y ahí si queréis sube un poquito el video, invitamos al lanzamiento a Muhammad Yunus. ¿Se puede subir un poco, no? This is important because they are entrepreneurs, but they are blocked out. They say you have to work for somebody else. Bueno, no importa. Pero miren el efecto multiplicador que tuvo esta cuestión de Río Más B. Tuvimos un encuentro de Sistema B y las empresas B en Medellín, y este es el administrador municipal de Medellín. Este video lo produje yo, la producción es pésima, pero quería poner un punto. Ahora, en todo caso, no sé si se dieron cuenta de las transiciones entre los videos en el iMovie, ahí qué loco porque eran muchas opciones. Pero el efecto bola de nieve es muy potente. Y nosotros ya tenemos confirmado Medellín Más B, estamos trabajando con la Intendencia Metropolitana, va a ser Santiago Más B, ahí vía la Trini de Peñalolén, ojalá hagamos Peñalolén Más B. Y también ya estamos conversando en Quito, en Asunción, en Buenos Aires y en Ciudad de México para hacer este programa de Ciudades Más B. Y ojalá que cuando lo hagamos, no solamente incorporemos indicadores de economía circular, sino también indicadores de la economía del bien común, en el caso de la industria financiera, indicadores de la banca ética, de la economía colaborativa, de la economía azul, etcétera, etcétera. Y en resumen, todo tipo de nuevo paradigma implica un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia, ojalá lo hagamos desde la convergencia y lo hagamos juntos. Acá nos estamos jugando muchas cosas y que quizás lo que voy a decir se sale un poco de esta charla, pero es fundamental que dejemos los egos de lado. Si no dejamos los egos de lado, este sueño, construir una nueva economía, va a ser imposible de hacer. Y por eso nosotros desde Sistema E tenemos un lema que es difícil,
pero que lo tratamos de practicar día a día. Que es mucho más potente el poder estar juntos y no necesariamente estar de acuerdo. Y eso se trata la construcción de este movimiento de la nueva economía. Y por eso estamos tan contentos de que hoy día Sistema E va de la mano con la Ellen MacArthur Foundation para hacer también de que la economía circular pase de una anécdota a un paradigma mainstream en las empresas chilenas. Muchas gracias.